Con el fenómeno del terraplanismo o esta idea de que la Tierra es plana, me gustaría que me dieras tu opinión, que expliques por qué se da esto y cómo se dan estas teorías de conspiración. ¿Acaso estamos en una época en donde existe tanta información en Internet que se puede utilizar para argumentar casi lo que sea? Me parece una idea genial para el episodio. El fenómeno del terraplanismo es realmente interesante, especialmente cuando lo observamos desde la perspectiva de cómo las personas procesan la información y las creencias. Primero, es importante reconocer que la idea de que la Tierra es plana es una creencia muy antigua, que data de tiempos antes de que tuviéramos los medios científicos para entender la forma del planeta. Sin embargo, con el avance de la ciencia, esta idea fue desacreditada y la mayoría de la gente aceptó que la Tierra es esférica. El resurgimiento de esta teoría en la era moderna es fascinante. Parte de esto puede atribuirse a la enorme cantidad de información disponible en Internet. Con tanta información a nuestro alcance, es fácil encontrar argumentos que respalden casi cualquier punto de vista, incluso aquellos que son científicamente incorrectos. Esto puede llevar a lo que llamamos sesgo de confirmación, donde las personas buscan o interpretan la información de una manera que confirma sus creencias preexistentes. Además, el terraplanismo, como otras teorías de la conspiración, ofrece a sus seguidores una sensación de pertenencia a un grupo que sabe algo que otros no. Este sentido de comunidad y conocimiento exclusivo puede ser muy atractivo. Por otro lado, también hay una desconfianza en las instituciones y autoridades científicas. Algunas personas sienten que han sido engañadas o que la ciencia está ocultando la verdad. Esto puede ser más evidente en épocas de incertidumbre o cambios rápidos, donde las teorías de conspiración ofrecen respuestas sencillas a preguntas complejas. El auge de teorías como el terraplanismo en la era moderna es un reflejo de cómo manejamos la información, nuestras creencias y la confianza en la autoridad científica. Es un tema fascinante que nos dice mucho sobre la psicología humana y la sociedad. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que hay alguna solución o manera de abordar estos fenómenos? Es interesante porque, como te compartí en la pregunta, creo que vivimos en una época en donde tenemos tanto acceso a información que esto se puede instrumentalizar para casi argumentar cualquier cosa. Y en Internet y en distintos medios se dan estos fenómenos de pseudoexpertos que marean a la gente con datos que no son científicamente correctos. Sin embargo, la audiencia no tiene los argumentos ni tampoco la parte técnica para refutarlos y eventualmente acaba creyendo cosas que científicamente son inciertas y que parecieran haber estado ya descartadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vivimos en una época donde el acceso a la información es tan vasto y sin precedentes que se vuelve un arma de doble filo. Por un lado, tenemos la oportunidad de aprender y explorar temas de manera nunca antes vista, pero por el otro, esta misma abundancia puede llevar a la confusión y a la difusión de desinformación. El fenómeno de los pseudoexpertos es un buen ejemplo de esto. Estas personas a menudo usan la jerga y los argumentos que suenan científicos para dar credibilidad a sus afirmaciones, lo cual puede ser muy convincente para alguien que no tiene conocimientos especializados en ese campo. Y es que, ¿cómo saber si una fuente es confiable o no? Es un desafío enorme, especialmente en un mundo donde la información fluye libremente y sin muchas restricciones. Además, la manera en que se presenta la información en Internet y en las redes sociales a menudo favorece a las afirmaciones más sensacionales o controversiales, independientemente de su veracidad. Esto crea un ciclo en el que las ideas erróneas o desacreditadas pueden ganar una audiencia considerable y, a veces, incluso más atención que la información basada en evidencia científica. La solución a este problema no es sencilla, pero parte de ella podría estar en la educación. Enseñar a las personas a pensar críticamente, a cuestionar lo que leen y a buscar múltiples fuentes de información podría ayudar. Además, podría ser útil promover una mayor comprensión de la ciencia y del método científico para que las personas puedan entender mejor cómo se llega a las conclusiones científicas. También es importante el papel de los medios de comunicación y las plataformas en línea en la verificación de la información y en la promoción de fuentes confiables. Pero siempre hay un equilibrio delicado entre la censura y la libertad de expresión. Es un tema complejo, ¿no crees? Sí, sin duda. También creo que algo que lo alimenta mucho es que existe una falta de confianza a las instituciones que por mucho tiempo se veían como absolutas, porque precisamente se han dado casos en donde se encuentran estos montajes que habían estado evidentemente encubiertos por fuerzas gigantes en el mundo y en el gobierno, ¿no? Digo, recientemente pasó el caso de la famosa lista de Epstein y todo lo que
acababan encubriendo estas personas y lo que acabó pasando incluso con esta persona que acabó perdiendo la vida en condiciones misteriosas, que alimentan estas teorías y este señalamiento de que todo es una conspiración, lo cual creo que favorece y le agrega más fuego a este argumento, pero como tú dices, creo yo que la clave está en precisamente compartir un poco más el método científico, tener estas autoridades y darles a ellos el permiso de hablar sobre temas que manejan, y a las personas que evidentemente no tienen la expertise, no popularizarlos y no compartirlos.